Sección cuarta. La lesión. Primero, conceptos generales de la lesión. Lesión. Perjuicio que experimenta una persona cuando ejecuta ciertos actos jurídicos y que resulta de la desigualdad existente entre la ventaja obtenida y el sacrificio hecho para obtenerla. En materia contractual, su campo de aplicación se restringe a los contratos onerosos conmutativos, en los casos específicamente regulados. En ellos, la lesión está constituida por la desigualdad entre las prestaciones recíprocas de las partes. Naturaleza jurídica de la lesión. Criterio subjetivo. Es un vicio del consentimiento. Dos posturas al respecto. Primero, es un vicio propio y específico. La desigualdad proviene del apremio moral causado por la imperiosa necesidad de dinero, que coarta la libertad de la decisión. La crítica a este argumento. Parece antijurídico que cualquier persona pudiera pedir la nulidad del contrato por considerar desfavorable para sus intereses por la sola razón de haber consentido en él por la imperiosa necesidad de dinero. Segundo, es un vicio asimilable a los demás. Quienes dicen esto señalan que la desigualdad revela que la parte que se obliga a dar más de lo que recibe ha sido víctima del error, fuerza o dolo. La crítica a este argumento señala que si la lesión es una consecuencia del error, la fuerza o el dolo, no hay razón para considerarla un vicio del consentimiento. Este criterio debe desecharse para resguardar la seguridad y estabilidad de las relaciones jurídicas. La necesidad puede obligar a contratar en condiciones desfavorables, pero no por eso se pierde la voluntad de contratar. No coarta la libertad. Luego está el segundo criterio, el criterio objetivo. La lesión no es un vicio del consentimiento, no tiene relación con el consentimiento de la víctima. Opera cuando el contrato revela una desigualdad de las prestaciones que supera los márgenes permisibles. El legislador debe establecer hasta qué límite tal desigualdad es tolerada. Tercer criterio y último, criterio mixto. Para que exista la lesión es necesario que las prestaciones recíprocas revelen una desigualdad o falta de equivalencia que supere los límites permitidos por la ley, que la desproporción debe ser consecuencia de la necesidad, miseria, ligereza o inexperiencia de la persona, que se la pone en una situación desmedrada frente a una contraparte astuta e inescrupulosa. La crítica a este argumento: si la desigualdad no se funda en estas causas, no sería reprobable, por muy grande que ella sea. La lesión en el Código Civil. Se puede afirmar que nuestro Código Civil sigue un criterio objetivo por las siguientes razones. 1. El artículo 1451 no lo menciona como un vicio del consentimiento. 2. El proyecto original la incluía en el artículo 1451. 3. Para nuestra legislación no constituye la lesión una causal genérica de rescisión, sino que se describen ciertos casos en los cuales existe un daño patrimonial considerado excesivo, dictando para ellos casos normas que tienden a restablecer el equilibrio. Cuarto, su sanción se aparta de la sanción contemplada para los vicios de la voluntad, puesto que además de la rescisión se contempla en muchos casos la rebaja. Casos de lesión en nuestro Código Civil. Los casos de lesión en nuestro Código Civil podemos señalar la compraventa de bienes raíces, la permuta de bienes raíces, la cláusula penal enorme, la aceptación de una herencia, la partición de bienes, el mutuo con intereses excesivos y la antícresis. Entre los casos podemos destacar el caso del contrato de compraventa de bienes raíces. La compraventa puede rescindirse por lesión enorme, artículo 1888 del Código Civil. Solo cabe la lesión en la compraventa voluntaria de bienes raíces, artículo 1891 del Código Civil. La lesión enorme se señala en el artículo 1889, que da dos casos, del vendedor y del comprador. Del vendedor, el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que se vende. Y del comprador, el justo precio de la cosa que se compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. Estos son los límites tolerados. Si son superados, hay lesión enorme, sin consideración de factores subjetivos, y aun cuando la víctima hubiera conocido y aceptado la lesión. Efectos de la lesión. Produce los efectos propios de la nulidad, a menos que la parte contra quien se pronuncie la rescisión se allane a respetar el justo precio, restableciendo así el equilibrio. Artículo 1890. La lesión enorme del contrato de permuta de bienes raíces. Al contrato de la permuta se aplican todas las disposiciones relativas a la compraventa que no se opongan a la naturaleza de aquel contrato. Artículo 1900 del Código Civil. Cada permutante es considerado como un vendedor de la cosa que da, y el justo precio de ella a la fecha del contrato se mira como un precio que se paga por el que recibe a cambio. Lesión en la cláusula penal enorme. Cláusula penal es una evaluación anticipada que se hace de las partes de los perjuicios que derivan en el retardo en el cumplimiento de una obligación o del incumplimiento de la misma.
mientras que la cláusula penal enorme es aquella que es excesiva o desmesurada, perdiendo en consecuencia su carácter indemnizatorio y convirtiéndose en un lucro para el acreedor. Según el artículo 1544, el límite está dado por el doble de la cantidad que se obliga a pagar el deudor en virtud del pacto principal. Todo lo que exceda de este duplo puede ser rebajado. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis y hablar del desacuerdo entre la voluntad y declaración. La voluntad real y la declaración. El querer interno del sujeto que constituye su voluntad real es lo que normalmente lo impulsa a manifestar su voluntad para dar nacimiento a un acto jurídico. Por eso, lo corriente es que la manifestación coincida con la voluntad real. Pero puede ocurrir que la manifestación no refleje exactamente la voluntad real, lo que ocurre en dos hipótesis. Primero, que el sujeto ha sido víctima de error, fuerza o dolo. Segundo, la disconformidad ha sido deliberadamente buscada. El problema está en establecer cuál voluntad tiene trascendencia jurídica y prima sobre la otra, la real o la declarada. Teoría sobre el rol de la voluntad en los actos jurídicos. Primero está la teoría de la voluntad o del dogma de la voluntad, de Savigny. La esencia del acto jurídico es la voluntad. La declaración no es más que un instrumento para exteriorizarla. Por lo tanto, lo más importante es la voluntad real. Es por ello que el intérprete tiene como primera misión la de indagar cuál es la voluntad real, y como segunda la de verificar si la declaración reproduce o no esta voluntad. En caso de conflicto, prima la real sobre la declarada. Segundo es la teoría de la culpa in contraendo, de Ingering. La teoría de la voluntad posibilita abusos o excesos. Ejemplo, el declarante que culpable o dolosamente encubre su voluntad real. En este caso, la culpa o dolo no priva al declarante de la facultad de pedir ineficacia de la declaración, aún en desmedro de la persona a quien estaba destinada. Por ello se agrega un elemento, la culpa in contraendo, la responsabilidad que adquieren las partes en los actos o comportamientos previos o preliminares del acto jurídico. Si una persona, culpable o dolosamente, formula una declaración que no se ajusta a su voluntad real, adquiere una responsabilidad por la invalidez o nulidad que pudiera producirse por esta causa. El declarante garantiza que su declaración corresponde y se identifica con su voluntad. Si no es así, adquiere la obligación de indemnizar perjuicios. Tercero, la teoría de la declaración. La teoría de la declaración atenta contra el principio de seguridad y estabilidad de las relaciones jurídicas. La declaración que proviene de una persona capaz produce plenos efectos jurídicos, aunque no corresponda a la voluntad real del declarante. Y cuarto, el pensamiento de Hartmann. Corresponde al juez, luego de analizar las circunstancias del caso, la buena o mala fe de las partes y la actitud hipotética que tendría el hombre ideal en sus relaciones jurídicas, sentenciar lo que estime más justo y conforme a la equidad. Conclusión. Se critica a la teoría volitiva al hecho de que obligue a indagar por una intención psicológica ajena al campo del derecho. Además, deja al destinatario la declaración de una situación desmedrada. Se critica esta teoría en la declaración porque atribuye a las meras palabras o declaraciones de los efectos jurídicos del acto. Si tan solo tuviera trascendencia la declaración, debería negarse toda relevancia a los vicios de la voluntad o a la simulación. Además, deja al declarante en situación desmedrada, pues no puede eximirse los efectos de su declaración aunque pruebe que ella no refleja su real querer, por un error u otra circunstancia que no le sea imputable. La teoría de la responsabilidad es la que mejor equilibra los intereses de las partes. En el acto jurídico deben concurrir conjuntamente la voluntad y la declaración. El problema del Código Civil. El Código Civil atribuye un rol decisivo a la voluntad real. Algunos piensan que sigue tan fielmente el dogma de la voluntad que solo tendría relevancia la voluntad real, apoyándose en el artículo 1560, interpretado en el sentido de que la voluntad real, aún oculta, prima por sobre la declaración. Esto no es el alcance de la disposición. Es cierto que obliga al intérprete del contrato a indagar la intención de las partes, pero siempre que ésta sea conocida, es decir, se haya manifestado por algún medio. El Código Civil no resuelve el caso en que una de las partes, por negligencia o dolo, formula una declaración que no le corresponde a su voluntad real. Existe la opinión de que no podría sustraerse los efectos del acto, pues la conducta dolosa o negligente no la hace merecedora de protección jurídica. Esto fluye de los fines mismos del ordenamiento jurídico. La simulación. Primero, conceptos generales. Simular es mostrar una cosa que realmente no existe. Disimular, ocultar al conocimiento de los demás una situación existente. En ambos casos hay un elemento común, el engaño. Negocio simulado, aquel que tiene una apariencia contraria a la realidad, o porque no existe en absoluto, o porque es distinto de cómo aparece. Simulación, Ferrara, declaración de un contenido de voluntad no real.
emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes para producir con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o que es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo. Requisito que supone toda simulación: existencia de una declaración que deliberadamente no se conforma con la intención de las partes. Dicha declaración ha sido concertada de común acuerdo entre las partes y el propósito perseguido por las partes es engañar a terceros. Clasificación de la simulación: A. Simulación ilícita e ilícita. Simulación lícita: las partes no persiguen el perjuicio de terceros. Simulación ilícita: tiene como propósito el perjuicio de terceros o la violación de la ley. B. Simulación absoluta y relativa. Simulación absoluta: celebra un acto jurídico que no tiene nada de real, fantasma. 2. Simulación relativa: se ha querido realizar un acto diferente del manifestado, sea su totalidad o sea parcialmente, máscara. 4. Formas de simulación: 1. Referida a la existencia del acto jurídico, las partes dan apariencia de realidad a un acto que no existe. 2. Referida a la naturaleza de un acto jurídico, las partes celebran un acto que sirve para esconder o disimular otro, que es el realmente querido por ellas. 3. Referida a las personas de los contratantes, las partes celebran un acto real, pero hacen figurar la calidad de las partes a personas que realmente no la tienen. 5. ¿Desde qué momento existe la simulación? Algunos estiman que solo una vez las partes pretendan hacer oponible el acto simulado a terceros. Ferrar opina que existe desde el momento mismo de la celebración del contrato simulado. 6. Simulación y reserva mental. Reserva mental: no acepta el fuero interno, lo que se manifiesta como la voluntad real. También tiene el propósito de engañar. Diferencia con la simulación: la reserva mental existe solo en una de las partes, el declarante. La simulación es compartida por ambas partes. El propósito de la reserva mental es engañar a la contraparte. El propósito de la simulación es engañar a terceros. La reserva mental no atenta contra la validez del acto jurídico. La simulación sí, en ciertos casos y condiciones. La simulación y el fraude de la ley. Con el fraude de la ley se persigue a través de los medios indirectos burlar un precepto legal. Con la simulación se pretende esconder o ocultar la violación de un precepto legal. La simulación puede ser relativa. La simulación relativa solo es reprobable cuando es ilícita, es decir, cuando va a un perjuicio de tercero. El mero engaño no es reprobable en sí mismo, a menos que se infrinja una ley o el derecho ajeno. Consecuencias de la simulación: si es absoluta, el acto simulado se desvanece quedando inexistente. Si es relativa, el acto simulado se desvanece quedando inexistente, carece de causa o tiene una causa falsa y queda a la vista del acto disimulado, que será sancionado según los vicios que tenga. Liberalidad disfrazada bajo la forma de un contrato oneroso: es uno de los casos más frecuentes de simulación relativa. Se discute si sería válido el contrato disimulado solemne encubierto bajo un contrato consensual. La mayoría sostiene que no. Una vez verificada la simulación, cabe establecer si el acto disimulado cumple o no con los requisitos de existencia y validez. Por tanto, si al acto disimulado le falta una solemnidad, este será inexistente o nulo, en su caso, por dicha causal. Simulación en los contenidos del contrato: objeto, precio, fecha, modalidades y pactos accesorios. La simulación relativa puede recaer en cualquiera de estos aspectos. Simulación de los sujetos o interposición ficticia de personas. En otra de las formas de simulación relativa: mencionar como partes a personas que no tienen tal carácter. Efectos de la simulación: tiene efecto entre las partes y efectos respecto a terceros. Entre las partes, en las relaciones recíprocas de las partes, el acto simulado no existe, rigiéndose por estas con su voluntad real. Es frecuente que las partes, junto con el documento que contiene el contrato simulado, extiendan otro, que deja constancia escrita de su voluntad. Esto es una contraescritura y constituye un medio de prueba para acreditar la voluntad real. El artículo 1707 reglamenta los efectos de las contraescrituras con respecto de terceros, pero implícitamente señala que entre las partes prima siempre su voluntad real, incluso en el caso de que ésta conste en una contraescritura privada y el acto simulado en escritura pública. Efectos de la simulación respecto de terceros: para los terceros existe y afecta al acto simulado. La voluntad real de las partes no afecta por regla general a terceros, pero es posible que los terceros tengan interés en prevalecerse de la voluntad real, para los que será necesario que acreditar en tal cual es la voluntad real. En consecuencia, hay dos tipos de terceros: terceros que quieren que prevalezca la voluntad real porque les perjudica la simulación, y terceros que pueden prevalecer en la voluntad declarada en el acto simulado, que pueden extraer consecuencias favorables del acto simulado, por lo que les interesa que no sea impugnado. En esta categoría se encuentran quienes, haciendo fe del acto simulado, han adquirido una de las partes una determinada relación jurídica. Si hay conflicto entre intereses de estos dos tipos de terceros, ¿cuáles merecen tutela jurídica? Nuestra legislación no resuelve el problema, pero con la doctrina es unánime.
Las consecuencias de la simulación demandada por terceros no afectan a otros terceros que estaban de buena fe, y por ende, tales consecuencias solo son oponibles para los terceros que sabían o debían saber sin negligencia de su parte que sus derechos derivaban de un título simulado. Acción de simulación es aquella que es ejercida por los terceros a quienes la simulación perjudica, para el objeto de que el juez declare cuál ha sido la voluntad de las partes. Para ejercerla se requieren las siguientes condiciones: ser titular de un derecho subjetivo o posición jurídica amenazada o embarazada por el contrato aparente, interés jurídico, y probar el daño. En cuanto a la prescripción, la doctrina está dividida. Algunos consideran que es imprescriptible, otros aplican las normas generales. El Código Civil no lo reglamenta, por eso algunos sostienen su imprescriptibilidad. Si bien lo que prescribe es la acción de nulidad que resulta del vicio que podría tener el acto disimulado, es decir, la acción de simulación pierde eficacia transcurrido el plazo de prescripción para demandar la nulidad. Por esto, no soluciona el problema en el caso de que el acto disimulado sea válido. Por eso, nos inclinamos por la segunda postura. El plazo es general de las acciones personales, 5 años, a menos que se estime que la acción emana de un delito civil. Serían 4 años. Dicho esto, concluimos los llamados vicios objetivos. El próximo video va a ser sobre el objeto, así que estén atentos. Eso, me despido y muchas gracias por escucharme. Espero que esto les sirva para estudiar. Hasta la próxima.